¿ya? Nosotros primero tenemos que ver el concepto de noticia, ¿ya? La noticia, ¿ya? El concepto es, ya que es un hecho, es una información sobre un hecho, o sea, nos van a informar acerca de un hecho o muchos hechos, un conjunto de hechos, ya que van a suceder dentro de una comunidad, una sociedad, dentro de un lugar específico, ¿ya? Y que nos resulta importante, es relevante para nosotros. Siguiente, entonces, ¿qué es la narración de una noticia? A ver, Michelle. Miss, ¿Qué es? Léenos, por favor. la narración de una noticia consiste en relatar de forma oral sucesos ocurridos en todo el mundo. Estos, estos son de interés público, ya que son hechos considerados importantes e impredecible darlos a conocer. Esta debe ser objetiva, es decir, no debe incluir opiniones personales y ningún tipo porque se vería afectada a la veracidad de la información. Ya, hasta Una ahí, noticia. hijito. Hasta ahí. Gracias. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que nos ha leído Michelle? Pues él nos dice que narrar una noticia, la narración de una noticia es relatar, o sea, contar. Vamos a contar, ¿ya? Relatar. Vamos a contar de manera oral, o sea, a través de la palabra, ¿ya? Los sucesos ocurridos, ¿ya? ¿Por qué dice que es de interés público? Porque todas las personas lo quieren conocer, ¿ya? Ahora, ¿qué más? Ya, esta narración dice que no debe incluir opiniones, o sea, nosotros no tenemos por qué incluir opiniones, no podemos decir estamos a favor o estamos en contra. Solamente debemos relatar, debemos de contar. Ya, no puede incluir opiniones, eso hay que tener presente. La narración de noticias no incluye opiniones personales, ya porque afecta la veracidad de la información. ¿Qué más? A ver, dice, una noticia debe responder las siguientes preguntas, ¿ya? ¿Quiénes son los protagonistas? O sea, ¿quiénes intervienen en la noticia? ¿Qué ocurrió? ¿Ya? ¿Qué sucedió? ¿Dónde, cómo y cuándo ocurrieron los hechos? ¿Ya? Lugar, forma, fecha de dónde ocurrieron los hechos. ¿Ya? Eso es lo que tenemos que tener presente para narrar una noticia. ¿Ya? ¿Qué más? A ver. Dice, debemos tener en cuenta los siguientes puntos para una correcta narración. Ya, a ver, nos va a ayudar a leer lo que está aquí Manuel. Ya, a ver, Manuelito. Ya, ¿qué debemos de tener en cuenta? ¿Qué ocurrió? Explicar lo que sucedió de forma clara y puntual. Muy ¿Quiénes bien. son los protagonistas? Mencionar quiénes son los involucrados en los hechos, identificar quiénes son los afectados. ¿Dónde y cuándo ocurrieron los hechos? Describir las circunstancias que ocurrieron los hechos, es decir, lugar y fecha. ¿Cómo y por qué ocurrieron los hechos? Explicar cómo sucedieron los hechos y buscar la razón de ello. Muy bien, como acaba de leer Manuel, ya, nosotros ya tenemos que tener siempre presente al momento de narrar una noticia, ya, estas 4 preguntas, ya, estas 4 preguntas son muy importantes para dar una correcta información, como lo dice acá. ¿Cuál es la primera que leyó Manuel? ¿Qué ocurrió? El qué. ¿Qué sucedió? ¿Por qué es la noticia? Entonces, nos va a explicar de forma clara y puntual. Número 2. ¿Quiénes son los protagonistas? O sea, ¿quiénes intervinieron en la noticia? De repente la noticia era, un anciano ganó $1.000.000. Entonces, ¿qué ocurrió? Que el anciano ganó $1.000.000. ¿Quién es el protagonista? El anciano, ¿no? ¿Dónde y cuándo ocurrieron los hechos? ¿Dónde? De repente él, ¿no? Ganó, justo estaba en la casa de apuestas
y vio que su número resultó ganador, entonces ahí. ¿Cuándo? De repente el miércoles 25 de febrero del 2020, ¿ya? Esto es la tercera pregunta. ¿Dónde y cuándo? ¿Dónde? Lugar y la fecha. Acá está, lugar y fecha. ¿Cómo y por qué? ¿Cómo? Tenemos que explicar cómo sucedieron los hechos. Pues vamos a relatar, ¿no? El anciano llamado Alberto Suárez se dirigió a la casa de apuestas, Tu Apuesta, y compró un boleto de la Tinca. Entonces, él esperó los resultados y sucedió que sus números fueron los ganadores, ¿no? Entonces la razón, ¿no? El anciano de repente luego se le pregunta, ¿cuál fue la razón, señor, que usted haya comprado? Y entonces eso es lo que vamos a relatar en la noticia, ¿ya? Estas 4 preguntas, ¿ya? A ver, ¿cuántas preguntas son? 4. 4 preguntas, muy bien. ¿Cuáles son esas 4 preguntas? A ver. ¿Qué ocurrió? ¿Quiénes son los protagonistas? ¿Dónde y cuándo ocurrieron los hechos? ¿Cómo y por qué ocurrieron los hechos? Muy bien, esas 4, ¿ya? ¿Qué, quién, dónde, cuándo, cómo y por qué? ¿Ya? Esas 4 preguntas. Ahora, ¿qué más? ¿Ya? Seguimos avanzando. ¿Ya? Nosotros, ya, vamos. Dice, ¿cómo narraremos las noticias? O sea, ¿qué debe tener un narrador de noticias? ¿Ya? Debe tener estas 3 características, ¿ya? A ver, nos va a ayudar a leer, ya, Kiara. A ver, Kiarita, ayúdanos a leer. Ya ves. Utiliza el volumen de... ¿Cómo narraremos las noticias? 1. Utiliza un volumen de voz adecuado y vocaliza correctamente las palabras. 2. Expresa tus ideas con claridad siguiendo el orden previamente establecido. 3. Complementa tu participación con gestos, postura y expresión facial. Muy bien, ¿ya? Estos 3 puntos ya hay que tener bien claro, ¿ya? Ojo, nosotros el día de hoy vamos a narrar noticias, ¿ya? La primera nos dice, vamos a utilizar un volumen de voz adecuado, ¿ya? Como lo que acaba de leer Kiara. No podemos hablar despacito al narrar una noticia porque si no nadie nos va a entender. Ya, tenemos que hablar fuerte, vocalizar bien, o sea, abrir la boca bien pronunciando las palabras, ¿ya? A veces tenemos, ¿no? Algunos la manía de repente de hablar así con la boca media cerrada. Hay que hablar bien, vocalizar, Sí. pronunciar bien las palabras. Número 2, tenemos que expresar con claridad, siguiendo el orden de las preguntas que habíamos visto. Eran 4 preguntas, no se olvida. ¿Qué? ¿Quién? ¿Ya? ¿Dónde y cuándo? ¿Cómo y por qué? No se olviden, son 4 preguntas. Y el número 3, vamos a completar nuestra narración con gestos, ¿ya? Por ejemplo, asombrados, preocupados, ¿ya? Entonces la postura también, ¿no? No podemos narrar la noticia así, todos decaídos, por un lado, ¿no? Tenemos que narrar, ¿no? Ustedes han visto cómo se paran los periodistas en el momento de narrar la noticia, ¿cierto? Todos de pie o sentados, pero derechos, mirando siempre al frente, ¿no? La expresión facial siempre firme, ¿ya? No está mirando por un lado, mirando por el otro, riéndose, no, sino que está firme mirando bien al público para que esté atento, captar su atención. Seguimos, a ver, la tarea es la siguiente, ya ahorita les voy a explicar cómo lo vamos a hacer. Ya, este es un cuadro en donde están las preguntas, ya, un poco más desglosadas, ya. Dice, vamos a buscar una noticia y vamos a completar la información en nuestro cuaderno. Este cuadrito lo van a hacer en el cuaderno con la noticia que ustedes van a elegir. Ya puede ser la noticia que ustedes deseen. Yo sé que ahorita la mayoría de noticias es con respecto a la COVID-19, pero ustedes pueden buscar otra, ¿no? Una noticia de repente más de su agrado. Quizás, a ver, ¿qué les gusta a O ustedes? crear una noticia. Sobre mascotas quizás, ¿ya? Buscan una página web de un medio de información, pueden buscar de RPP, de América Noticias o de algo, y buscan una noticia, de repente mascotas, bailarinas, desde el balcón de las calles de Italia,
cautivan a sus vecinos. Entonces esa es una noticia alegre, ¿no? Una noticia divertida, y quizás quieras verla por ese lado, ¿no? Pero si tú quieres hablar del COVID, no hay problema, ya también es válido, ya, pero yo lo hago, lo sugiero para que puedan buscar otros ámbitos, ya, de repente, de entre